Bien, bien hermanos, entonces estamos ya en la porción 48, ya me parece ya de la Torá, en el último libro de Barim, Deuteronomio, y estamos en la porción Shoftim, ya que significa jueces. Hay una enseñanza anterior donde ya estuvimos revisando la primera liyá de esta porción, y por lo tanto vamos hoy día a revisar la segunda liyá, ya que es el segundo ascenso que tiene esta paracha. Y vamos a ir entonces de Deuteronomio 17, del 14 en adelante. ¿Mm? Vamos a leer ahí este pasaje completo y luego vamos a ir revisando algunos versículos y algunos datos importantes. ¿Ah? Sí. Amén. Deuteronomio 17, del 14 al 16 dice: Cuando entres en la tierra que Adonai tu Elohim te da, y la tengas en posesión, y habites en ella, y digas, quiero poner sobre mí un rey, como todas las naciones que están en mis alrededores, solamente podrás poner rey sobre ti a aquel que Adonai tu Elohim haya escogido. Pondrás por rey sobre ti a uno de entre tus hermanos. No podrás poner sobre ti a un extranjero, que no sea hermano tuyo. Solo que él no debe aumentar para sí caballos, ni permitir que el pueblo vuelva a Egipto para multiplicar caballos, porque Adonai dijo, no volveréis nunca más por ese camino. No aumentará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni acumulará para sí mucha plata y oro. Y sucederá que cuando sea establecido en su reino, él deberá escribir para sí una copia de esta Torá al cuidado de los sacerdotes levíticos. Y la tendrá consigo y leerá en ella todos los días de su vida, a fin de que aprenda a temer a Adonai su Elohim, guardando todas las palabras de esta Torá y de estos estatutos para cumplirlos, a fin de que su corazón no sea exaltado sobre sus hermanos, y no se aparte del mandamiento ni a derecha ni a izquierda, para que él y sus hijos prolonguen sus días en su reino en medio de Israel. Amén. Así que esa es la porción que vamos a ver hoy. No es mucho texto, ¿ya? Y vamos a estar revisando algunas cosas interesantes que tenemos en cada versículo. Amén. Entonces, en primer lugar, ¿cierto? Esta porción está hablando de cuando levanten un rey. Sabemos que el Eterno ya tenía todo designio, ya conocía todas las cosas, sabía todo lo que iba a suceder de principio a fin. A él nadie le enseña las cosas, ¿cierto? Y por lo tanto, él ya sabía todo lo que iba a pasar en Israel. ¿Ah? ¿Cierto? Sobre todo en el periodo de Samuel, donde Israel pide un rey. ¿Ah? Pide un rey y de alguna manera lo desecha a él, porque entendemos que la organización de Israel es que Adonai es su rey. ¿Ah? Y por lo tanto ellos pidieron en un momento un rey, Dios les hizo saber todas las cosas que iban a suceder, pero aún así ellos quisieron imitar a las otras naciones. ¿Cuál era la necesidad del pueblo ¿Mm? La necesidad yo creo que era parecerse a las demás naciones, porque sea, todos los reyes tienen, todas las naciones tienen reyes, y nosotros también queremos uno. ¿Ah? Claro, uno visible, ¿ah? Uno que puedan, entonces de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, ahí proféticamente también se está proyectando el reinado del Mesías, pero luego del reinado del Mesías hay una restauración final de Israel, donde ya no hay rey, donde mismo Adonai es su rey, es su señor. O sea, fíjense todo el camino que él nos tiene que llevar para volver finalmente al diseño original, donde Adonai, nuestro Elohim, es rey, señor, es el templo. Fíjense cómo termina el libro de Apocalipsis y Revelación. Se fija entonces todo un proceso también de restauración. Obviamente en todos los tres reyes sobre Israel hay tiempos proféticos también establecidos, y lo más importante, ¿cierto?, del reinado de David, donde va a haber un pacto davídico que va también a prometer a nuestro Mesías rey, ¿ah? Del linaje de David, del león de Judá. Y dice ahí Deuteronomio 17:14, cuando entres en la tierra
que Adonai tu Elohim te da, y la tengas en posesión y habites en ella y digas, quiero poner sobre mí un rey como todas las naciones que están en mis alrededores. Entonces aquí la Torá prevé que el pueblo iba a pedir un rey, como lo hemos comentado. La iniciativa de tener un rey no vino de Adonai. Esta palabra se cumplió en 1 Samuel 8:5, donde dice que el pueblo pidió un rey. El propósito con esta petición no fue para cumplir la Torá, sino ser semejantes a todos los demás pueblos en la tierra. Esto fue lo que al Eterno se manifestara como triste, con tristeza, ¿cierto? Adonai también había dicho a Abraham en Génesis 17:6 que reyes saldrán de ti, lo cual constituye también una base para que hubiera reyes en Israel. ¿Ya? Sabemos que de la promesa de Abraham salen multitud de naciones, ¿cierto? Él también habla de una nación, pero también de multitudes de naciones. Y ahí también entendemos de todo en el contexto de la historia de Israel, cómo las dos casas, la división del reino, ¿cierto? También va a traer finalmente multitud de naciones, de las cuales él finalmente las va a llamar. ¿De dónde vienen todos estos? ¿Ah? De todas las naciones en las cuales fueron esparcidos, allí también están siendo, ahí seremos recogidos, amén, al final de los tiempos. Deuteronomio 17:15, solamente podrás poner rey sobre ti a aquel que Adonai tu Elohim haya escogido. Pondrás por rey sobre ti a uno de entre tus hermanos. No podrás poner sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Esto nos enseña varias cosas importantes en cuanto al reinado en Israel, ¿ya? Por ejemplo, los requisitos que tenía que tener un rey en Israel. Tenía que ser escogido por el Eterno. Él tenía que designarlo, ¿ya? Dentro de todas las cosas, ¿cierto? Cuando levantaron a Saúl, Dios permitió que lo ungieran, pero no era realmente el escogido. Vemos la diferencia con David, ¿cierto? Que él sí escogió al sucesor de Saúl, ¿ah? Y de su descendencia, después viene Salomón. Entonces tenía que ser escogido, ¿ya? Y recuerden que él es el que daba la autorización para ungir a los reyes, ¿ah? Por eso Yeshua, cuando también abre el libro de Isaías, dice: el espíritu de Adonai está sobre mí, ¿ah? Por cuanto me ha ungido, ¿ah? Entonces, por eso Mesías o Mashiach es el ungido, ¿ah? El ungido de Adonai. Y por lo tanto, hay un solo ungido, ¿ah? Y eso es súper importante, porque finalmente él, Adonai, designa a Yeshua como el rey sobre Israel. Amén. Y es el que va a venir a reinar, no solamente sobre Israel, sino sobre toda la tierra, ¿ah? Restaurando también un reinado universal y un reinado también y un sacerdocio para toda la tierra, que ya no es según la orden de Leví, sino según la orden de Melquisedec, que es un reinado universal, ¿ya? El rey está colocado en una posición sobre Israel, ¿ya? Claramente siempre hemos visto a los reyes en una posición elevada en la tierra. Sabemos que la posición de él es el rey de reyes, ¿ya? Y señor de señores. Ya recuerden que así como en la figura que vemos en Faraón y Joseph, ¿cierto? Cuando es colocado sobre todo Egipto, ¿ya? Es la misma figura que la cual vamos a tener el reinado del Mesías. El único que estará sobre el rey será el Padre, ¿ya? Y él sujetará a Yeshua todas las cosas, ¿ya? Hasta que someta todo bajo sus pies. Luego entregará todo al Padre, a quien le sujetó todo, el que le sujetó todo a él. Entonces tiene una posición elevada, alta. El rey es puesto por el pueblo. La forma de gobierno que el Eterno establece entre los hombres es tanto teocrático como democrático, y tienen que haber una colaboración en el momento de la instalación de una autoridad entre el Eterno y el pueblo que va a ser dirigido por esa autoridad. Amén. Y también el rey tiene que ser israelita de nacimiento, ¿ya? O sea, tiene que ser descendiente de las tribus de Israel. Ya, no puede ser un extranjero. Amén. Por eso, de la raíz de Isaí, ¿cierto? Del linaje de David, ¿cierto? Pondré un rey, dice la palabra, porque tiene que ser descendencia de David. Dice también la palabra, solo que él no debe aumentar para sí caballos, ni permitir que el pueblo vuelva a Egipto,
para multiplicar caballos. Porque Adonai dijo, no volveréis nunca por ese camino. No aumentará para sí mujeres para que su corazón no se desvíe, ni acumulará para sí mucha plata y oro. ¿Ya? Entonces, fíjense, 3 características que establece la Escritura. Y finalmente vemos que en el reinado de Shlomo o Salomón, hasta ahí nomás llegó esta Torá. ¿Mm? Todos hemos conocido, ¿cierto?, a Salomón como un rey de mucha sabiduría, ¿ya? Pero también su caída fue muy grande, ¿ya? Que costó realmente un juicio sobre Israel, ¿ya? Y la división que está hoy día persiste, ¿ya? Y que solamente será restaurada con la venida de Yeshua, ¿ya? El rey de Israel. Entonces, vamos a ver esas 3 áreas, ¿ya? Los pecados entonces de Shlomo. Tuvo muchos caballos e hizo que el pueblo volviera a Egipto para comprar caballos. O sea, quebrantó, ¿cierto?, el primero de los 3 requisitos, ¿cierto?, que se pedían. En Primera de Reyes 4:26 lo vamos a leer enseguida. Y también hay un comentario aquí en el Talmud que dice que solo puede poseer lo suficientes para sus carros. ¿Ya? Vamos a leerlos todos y después vamos a revisar los versículos. También tuvo muchas mujeres que desviaron su corazón. Ahí vamos a leer Primera de Reyes 11:3-4. Según el Talmud, dice, solo podía tener 18 mujeres. Basado solamente. Ese era el máximo, ¿ah? ¿Por qué? Porque en 2 Samuel 12:8, ¿cierto?, donde Hashem habla de añadir 2 veces más a lo que el rey David ya tenía. O sea, David tuvo 6, ¿ya? Tuvo 6 esposas. Entonces, según ese pasaje, él iba a multiplicar 2 veces más. Entonces, podía tener hasta 18. Y si usted le considera mucho, ya va a saber cuántos tuvo. Tuvo mucha plata y oro. Primera Reyes 10:21-27, dice también un comentario del Talmud, dice que solo puede poseer lo suficiente para adjudicar para su corte. O sea, no estaba mal en tener, pero el exceso era lo que iba a corromper finalmente y lo que pasó con el corazón de Saúl. Entonces vamos a ver, Primera de Reyes 4:26, ¿cuántos caballos tenía Salomón? Y tenía Salomón en sus establos 40.000 caballos para sus carros y 12.000 jinetes. ¿Cierto? Una cantidad poca, ¿no? 40.000 caballos. Ya, entonces aumentó mucho, mucho. Vamos a ver las mujeres que tuvo. Tuvo 700 esposas princesas y 300 concubinas. Además de la hija de Faraón, tomó a mujeres extranjeras moabitas, amonitas, sirias e idumeas, que son de Edom, ¿ya? Hititas. ¿Se acuerdan cuando Abraham mandó que buscaran esposa para su hijo Isaac? ¿Se acuerdan de las hijas de Het? Le dijo, no tomen de los hititas, no tomen de las hijas de Het. De hecho, a él le compró tierras para no tener nada que deberle. Y mandó a su siervo Eleazar a buscar esposa de entre su familia. Entonces aquí Salomón también quebrantó un mandamiento importante, que no se podía tomar esposas paganas, y menos de estos pueblos, de Het, de Edom, Siria, de Amón, de Moab, ¿cierto? Todos los enemigos de Israel. Dice, de las naciones que Adonai había prohibido a los hijos de Israel, diciendo, no entréis en ellas, ni ellas entren en vosotros, no sea que aparten vuestro corazón en pos de sus dioses. A estos pues se apegó Salomón apasionadamente. Y cuando Salomón era ya anciano, ocurrió que su corazón ya no estuvo sumiso a Adonai su Elohim como el corazón de David su padre. Y las mujeres extranjeras hicieron desviar su corazón en pos de los dioses de ella. Él mismo mandó construir templos, altares, permitió sacrificios a todos los otros dioses. Y dicho, frente de Jerusalén, en un monte, también levantó un templo, ¿no?, de adoración a Ashtaroth y a todos los otros ídolos. Y también, ¿qué dice? Con respecto a sus riquezas, el peso del oro que le llegaba a Salomón cada año era de 666 talentos de oro. Buen número.
El rey Salomón hizo 200 paveses de oro batido, empleando en cada escudo 600 siclos de oro, e hizo además 300 escudos de oro batido, empleando en cada escudo 3 minas de oro, los cuales el rey colocó en la casa del bosque del Líbano. También hizo el rey un gran trono de marfil y lo recubrió de oro refinado. El trono tenía 6 gradas y el respaldo tenía una cabeza de becerro. A ambos lados del asiento tenía soportes para los brazos, y junto a los brazos había 2 leones de pie. Había igualmente 12 leones de pie, uno a cada lado de las 6 gradas. Jamás se hizo algo semejante para ningún reino. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro puro, y todos los objetos de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada era de plata, pues en los días de Salomón esta no era estimada en absoluto. Porque el rey tenía en el mar la flota de Tarsis con la flota de Hiram, y una vez cada 3 años llegaba la flota de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Wow. Sí, pues iban de todas las naciones, mandaban reyes a hablar con él. Dice que tenía mucha ciencia, mucho conocimiento de todo. Bueno, de ahí mismo también nace la masonería. Esos tiempos. Así que fue un tiempo también de, si bien de un auge tremendo, pero después también una caída desastrosa. Si recuerdan que después de eso ya vinieron los asirios, se llevaron cautivos a la casa de Israel, los babilonios, a la casa de Judá no quedó nadie. Quedó todo destruido, todo saqueado. ¿Ah? La destrucción del templo, todo. Vino una ruina tremenda. ¿Por qué? Porque se apartó de la Torá, de lo que se le había encargado como rey. O sea, ya sabemos que ese camino a dónde nos lleva y a dónde está llevando el mundo hoy. Dice Deuteronomio 17, 16, 17, solo que él no debe aumentar para sí caballos ni permitir que el pueblo vuelva a Egipto para multiplicar caballos, porque Adonai dijo, no volveréis nunca por ese camino, no aumentará para sí mujeres para que su corazón no se desvíe, ni acumulará para sí mucha plata y oro. Por pecar en estas 3 áreas, Adonai le levantó 3 enemigos, ¿ya? Ahí están en Primera de Reyes 11, 14, 23 y 26. Si el rey Shlomo hubiera hecho caso a la Torá, no hubiera caído en pecado. Todas las caídas de los hombres, desde Adán hasta el último hombre, han sido, son y serán la consecuencia de no haber hecho caso a los mandamientos del Eterno escritos en la Torá. Amén. Recuerden que de alguna manera, cuando Dios dio mandamientos a Adán, eso fue Torá, fue instrucción, fue mandamiento. Puedes comer de todo menos de esto. Y obviamente fueron quebrantados. Entonces, todo eso ha traído una serie de consecuencias de caída tras caída hasta lo que estamos hoy. Entonces también hay un proceso de restauración, y ese proceso de restauración también va a tomar bastante tiempo, ¿ya? Está tomando este presente, este siglo, va a tomar el próximo milenio, y después del milenio vamos a ver una restauración completa, ¿cierto? Del origen, del original, de la creación de Adonai para nosotros, ¿cierto? Como un Adán restaurado, ¿ya? Eso es lo que Yeshua también, el Mashiach, viene a hacer. Él es el postrer Adán y tiene que restaurar, por eso también el hijo, el título, el hijo del hombre o el hijo de Adán, ¿ya? Porque tiene que haber una restauración del original. Y eso también es un proceso de aliyá, es un proceso de aliyá. Y así como en la semana tenemos 7 aliyá, también tenemos 7 fiestas, 7 moadim, que también nos llevan en ascenso, desde que salimos de Egipto con la sangre del cordero de Pesaj, hasta que llegamos a Sukkot, ¿cierto? Proféticamente también las bodas del cordero. Entonces no podemos llegar a las bodas, no podemos llegar, ¿cierto?, a ese compromiso final, obviamente si no pasamos todos los demás pasos en nuestra vida espiritual, ¿ah? En nuestra vida, en todos, cuerpo, alma y espíritu. Acá hay un midrash, ¿cierto? Que es una historia que nos cuenta, cuenta que la yud es la letra más pequeña, ¿cierto? Que es como una comita, ¿ya? La yud es la letra más pequeña, ¿cierto? Es la con la que inicia incluso el nombre del Eterno, ¿ya? Y que fue agregada también a muchos nombres, ¿cierto? Sabemos que Oseas, se le agregó esta yud con una hei y pasó a ser Yehoshua, ¿ya? Que es el mismo nombre también del Mesías. Entonces, dice la historia que la palabra
Yarvé, ¿ya? Que comienza con una yud, significa aumentará, ¿ya? Dice que esta yud se molestó con el rey Shlomo cuando transgredió estas prohibiciones de la Torá. Dice, y voló ante el trono celestial y se quejó. Dice, Shlomo me desarraigó por transgredir las prohibiciones de acumular esposas, caballos y riquezas. Ahora ha anulado estas mitzvot, estos mandamientos. Eventualmente descarte toda la Torá. Adonai respondió a la Yud, no temas, Shlomo y miles como él morirán, pero hasta tú, la más pequeña de las letras, jamás será desarraigada. ¿Ya? Y ahí se conecta también un poco con las palabras de Yeshua, ¿ya? Que están ahí en Mateo 5:18, porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una yud, ¿eh? Ni un trazo de la letra de la Torá hasta que todo se cumpla. Amén. Entonces ahí vemos un poco la conexión de esta historia de un Midrash antiguo, ¿cierto? De los judíos, también con las palabras de Yeshua. O sea, Yeshua conocía todos los libros, todos los textos, y yo creo que claramente él comentó sobre todo, ¿ah? Sobre todo el conocimiento, sobre toda la sabiduría que había en ese momento. Entonces fíjense lo interesante que hasta que pase el cielo y la tierra, ¿cierto? ¿Cuándo va a pasar los cielos y la tierra? Después del milenio. Después del milenio. ¿Se fijan? Entonces, eso es muy importante saber de que todavía no se ha cumplido toda la Torá. ¿Ya? Todavía faltan cosas que se cumplan. ¿Ya? Hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una yud, ni un trazo, ¿cierto? Ni un puntito de la Torá va a pasar hasta que todo se cumpla. Amén. Sabemos que Él es el rey, por sobre todos los reyes, que va a restaurar, ¿cierto? Porque en Yeshua no hay falta, no hay pecado, y por lo tanto toda la Torá está en Él, la Torá hecha carne, la Torá hecha vida. Ese logos, ¿cierto? Que nos dice también desde el griego, se encarnó. Por eso Él es el único perfecto, el único que tiene una posición dada por el Padre. Dice también, sigue diciendo esta porción, y sucederá que cuando sea establecido en su reino, él deberá escribir para sí una copia de esta ley, de esta Torá, al cuidado de los sacerdotes levíticos, y la tendrá consigo y leerá en ella todos los días de su vida, a fin de que aprenda a temer a Adonai su Elohim, guardando todas las palabras de esta Torá y de estos estatutos para cumplirlos. Amén. Entonces la Torá tenía que ser la base del reino. Por esto el rey tenía que escribir un Sefer Torá, ¿ya? Que es un libro, ¿cierto? Una copia de la Torá para sí y leerlo todos los días. Según Rashi, la expresión Mishné Torá, que aparece en este versículo, significa que el rey tenía que escribir 2 rollos de la Torá, así como está en el dibujito, ¿ya? En la imagen, y tener uno en su cámara de tesoro y otro que entra y sale con él. Los reyes judíos solían tener un Sefer Torá en miniatura que colocaban sobre su brazo derecho, para que los acompañara constantemente. De este mandamiento se ha legislado que todo varón judío debe escribir un Sefer Torá o bien pagar para que un escriba lo haga. ¿Ya? Así que cada uno tiene que tener su propia copia. ¿Ya? O sea, tengo entendido que no, que toda la Torá. Sí, toda la Torá, los 5 libros. Cuando tú escribes, se te queda más, aprendes más. Yo sé que tú y en David parece que lo están haciendo. Sí, Están escribiendo la Torá. claro, O sea, yo creo que no. claro. Pero sí es verdad porque a veces hay letritas, cositas que uno no se percata cuando lee, pero cuando Claro. la escribe. Sí. Es un buen ejercicio porque estás leyendo, ¿cierto? Estás escribiendo y estás hablando. Entonces todos tus sentidos ahí se... A lo que va a pasar más adelante, que a lo mejor hasta esto nos van a prohibir, pero Ah, vamos a tener los cuadernos escritos que ya es cuaderno, vamos a mantener una copia tuya, dice que es una copia para cada persona, cada judío debe tener escondida ahí. ¿Ah? su copia de la Torá y escribirla es como, de hecho, perdón,
estábamos en los 613 mandamientos y él le decía a Raúl que es importante que nosotros escribamos los 613 mandamientos porque hay algunos que a lo mejor ni siquiera sabíamos, Sí, ni siquiera la veamos. no habíamos percatado, no sé. Claro, porque no toda la semana revisamos todos esos mandamientos, no alcanzamos. ¿Se fijan? Pero yo creo que hay algo interesante. O sea, por supuesto que en un momento la Torá probablemente esté amenazada, prohibida, destruida, y eso no es primera vez que ha pasado en la historia, así que todo lo que fue será. Por lo tanto, probablemente van a querer eliminar todo este libro. Pero ahí me viene algo interesante porque ¿dónde tiene que quedar escrito esto? Tenemos que ser Torá vivientes. Entonces, hermano, cuando nosotros vamos estudiando, vamos guardando la Torá se va codificando en el ADN. Porque recuerden que así como la marca de la bestia, la van a escribir en el ADN, ya, porque para allá va todo esto. La Torá tiene que estar escrita en nuestro ADN, tiene que hacerse carne, tiene que hacerse vida en nosotros, ¿ya? Y con la ayuda del Ruach se va a escribir en nuestro corazón, ¿ya? En nuestra genética, ¿ya? Por lo tanto, eso nos va a llevar a no pecar. Entonces, estamos en un proceso de ir experimentando cada vez más la Torá. Entonces, es importante de que partamos con un mandamiento y comencemos a practicarlo y luego vamos a agregar otro y otro. Y finalmente eso va a producir una transformación que los demás nos va a costar, porque esto es una transformación de mente, de cuerpo, de alma. Entonces, la Torá finalmente viene a ser un estilo de vida, un estilo de vida de adoración. Por eso fíjense las palabras de Yeshua, decía, la mujer samaritana le decía, ¿dónde tenemos que adorar? Algunos dicen allí en Jerusalén, y nosotros tenemos aquí el monte en Samaria, ¿cierto? ¿Dónde? Y Yeshua dice, la hora viene y la hora es, cuando ni en este monte ni en este otro adorarán al Padre. Y es lo que pasa hoy día. No hay templo en Jerusalén. ¿Dónde se adora? Entonces ahí dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Él busca que le adoren. Entonces nosotros somos hoy día templo del Ruach, sacerdocio, y somos ofrenda, somos corbán. Entonces aquí se está viviendo, por eso ayer cuando leíamos los mandamientos que corresponden a los sacerdotes, algunos pueden decir, pero estos no aplican para nosotros, ¿cierto? Y efectivamente, literalmente hay cosas que no podemos hacer, prender incienso, no podemos hacer un sacrificio, claramente, pero si vamos a este templo, estamos entregando ofrenda en la mañana, ofrenda en la tarde, ¿cierto? En la mañana es la ofrenda que se le llama las oraciones, el chajarí, en la tarde la minjá, ¿cierto? Y estamos de alguna manera oficiando un servicio, ¿ya? Entonces, qué importante que cada mandamiento de la Torá, por así decirlo, está vigente, ¿cierto? Entendiendo que en este tiempo tenemos un sumo sacerdote, ¿ah? Y que nos ha constituido a nosotros también sacerdocio, ¿ah? Y eso también requiere un proceso, porque nadie puede ofrecer servicio sacerdotal si no cumple, ¿cierto?, los requisitos de la Torá para ejercer ese sacerdocio. Cada nivel tiene un nivel también de santidad, un nivel de mandamiento, que van por lo menos en 3 niveles. Entonces, a medida que nosotros partimos de lo más sencillo y vamos poniéndolo en práctica, se van a ir añadiendo los demás de una forma más sencilla. ¿Amén? Así que buen ejercicio, la verdad, poder ir teniendo nuestra propia copia. O sea, a medida que vamos leyendo, vamos estudiando, a lo mejor nos vamos a durar más de un año, ¿cierto? Pero ¿qué es lo importante? Es que así como se le exigió también al rey, de una forma muy especial también, como fíjense, el rey era puesto como la autoridad máxima, ¿cierto? Y por lo tanto tenía que ser un ejemplo. Ahora, si el rey tiene que escribir una copia, ¿cuánto más nos queda a nosotros? ¿Se fijan? Entonces, muchas veces en el mundo es al revés, ¿cierto? Los reyes no hacen nada y todos los demás tienen que hacer todo el resto. Fíjense, cuando Yeshua vino, siendo rey, se hizo humilde y vino a servir, vino a dar ejemplo con su vida. Dice también Deuteronomio 17:20,
a fin de que su corazón no sea exaltado sobre sus hermanos, y no se aparte del mandamiento ni a derecha ni a izquierda, para que él y sus hijos prolonguen sus días en su reino en medio de Israel. Fíjense, hermano, qué importante es la Torá, pero el efecto que tiene que producir en nosotros, que es humildad. Amén. Y no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, no agregar y no quitar, para que nosotros y nuestros hijos, fíjense el impacto que hay sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia, ¿ah? Prolonguen sus días en su reino en medio de Israel. Una lectura diaria de la Torá produce temor de Adonai y humildad de corazón para la observancia correcta de los mandamientos. ¿Cuál es el antídoto para la falta de temor de Adonai que tenemos en la sociedad en que vivimos? La lectura de la Torá todos los días de la vida. Amén. Entonces la Torá, hermano, nos mantiene humildes. No nos tiene ni por sobre ni por debajo. Por eso la palabra dice que cada uno tenga la estima que debe tener. O sea, no es que es mayor o es menor. Hay personas que se sienten muy menoscabadas y otras personas también que se sienten superiores a los demás. No, cada uno tiene que tener la posición correcta en humildad. Amén. Y la Torá nos hace ser humildes, porque la Torá siempre nos está reflejando también nuestras imperfecciones. ¿Ya? La Torá es como un espejo que nos muestra, ¿cierto?, lo que nos falta. Entonces nadie se eleva. Con la Torá nadie tiene que elevarse. O sea, la Torá no es para llenarse de conocimiento, de sabiduría y que nos pase como le pasó a Salomón. Sino que la Torá yo creo que cada vez nos hace ser más humildes. No nos hace ser personas menoscabadas, pero nos hace ser personas, ¿cierto?, que tienen un equilibrio, ¿ya?, en la vida, que buscan la sabiduría, que buscan también cómo ponerla en práctica y cómo también influir sabiamente en los que están a nuestro alrededor, ¿ya? Yeshua es el ejemplo máximo de humildad, ¿ya? El ejemplo máximo de humildad. Ya él no se rebajó, pero tampoco se levantó pudiendo hacerlo. No se puso por sobre los demás. ¿Ah? Solamente la autoridad de la palabra es la que él proclamó y declaró. Y por lo tanto eso también es un ejemplo para nosotros. ¿Ah? Acá nosotros no estamos para enseñorearnos de los demás. No. Ni tampoco para menoscabarnos. Estamos para colocarnos en el lugar correcto que el Padre nos ha dado. Y esa humildad también y esa actitud, ¿cierto?, de ser obediente, porque los humildes son obedientes. ¿Y obedecemos a quién? No a un hombre, obedecemos al Padre. Y por lo tanto, sus mandamientos es lo que debemos guardar y buscar que direccionen nuestra vida, no apartándonos de ellos, ¿cierto? Y cayendo en el error, lamentablemente, de irnos a los extremos, ¿ya? Tenemos que buscar mucho ese camino angosto, ya que la Torá nos enseña. Amén. Es algo práctico. Ahí en la imagen, ¿cierto? Vemos cómo tienen ahí este filín, ¿cierto?, enrollado en su mano derecha, que es la mano que va al corazón, izquierda, perdón, izquierda, y que es la mano, ¿cierto?, que va al corazón, ¿ya? Donde van todos los mandamientos de la Torá, poniendo en práctica ahí el mandamiento de Deuteronomio capítulo 6, ¿ya? Entonces, cuando tenemos la Torá en el corazón, ¿ya?, que es una forma física, siempre vamos a tener un corazón humilde, ¿ya? Un corazón contrito, humilde delante de Él. Amén, porque eso es el corazón que Dios está buscando. Amén. Así que eso es importante, que el ejemplo que nosotros como padres o las hermanas que están de alguna forma siendo testimonio en sus casas, van a determinar la bendición o la maldición, la obediencia o la desobediencia, y eso va a repercutir obviamente en nuestros hijos, ¿cierto? Porque mi pueblo, como dice, es destruido por falta de conocimiento. ¿Por cuánto desecharon el sacerdocio? Yo, después dice, por cuánto desecharon la Torá, yo me olvidaré de sus hijos. Entonces, fíjense cómo hay una repercusión y cómo la vemos también en Salomón, de que se olvidó de la Torá,
quebrantó los mandamientos de Dios y eso trajo división, destrucción en sus hijos, en su descendencia, para todo Israel. Entonces hoy día la restauración de nuestro hogar, la restauración de nuestra familia pasa básicamente por temer al Señor, guardar sus mandamientos. Y eso nos va a traer sabiduría, bendición, prosperidad y también va a garantizar que nuestros hijos permanezcan en los caminos. Amén. Así que, fin, hasta ahí. El rey ya viene, el león ya viene, así que, pero antes que venga, vienen bastantes situaciones, ¿cierto? Difíciles en este mundo. Amén. Pero son las señales que vienen antes del fin, antes del término del siglo. Amén. Así que, hermanos, bueno, yo creo que esta porción también, y el resto de la porción es muy mesiánica, ¿ya? Es muy profética en cuanto al Mesías. De hecho, las otras aliyá también hablan mucho del rey, ¿ya? Y de las características del Mesías que va a ser levantado de entre tus hermanos, como le dice a Moisés. Esta es la paracha también que profetiza, ¿cierto? Que de la descendencia de Israel va a venir el Mesías, ¿ya? Entonces, yo creo que también reflexionar un poco en las características del rey que él colocó sobre Israel, el rey que él colocó sobre nosotros y que cumple, pero a cabalidad, incluso sin ninguna, por decirlo, sin ninguna crítica, ya todo lo que está escrito en la Torá. Amén. Amén. Shabbat Shalom. Bueno, hasta acá llego yo, pero vamos a comentar. Sí, con respecto a lo que recién decías de que en algún tiempo más a lo mejor no vamos a tener la Biblia físico y eso es realidad, porque cada vez es más fácil. O sea, hoy día muchas imprentas de libros están muriendo y las editoriales también están muriendo porque todo se está yendo a lo digital, a esto. Y este es un medio muy fácil de controlar y de restringir y de modificar a diferencia de un libro. Así es. De hecho, hay films que son hace más de 10 años, 15 años atrás, donde reflejan que en un futuro la Biblia no existirá y que habría personas que se la aprenderían de memoria para poderla tener. Así es. Así es. No es primera vez, ¿cierto?, de que se ha destruido la Torá, se ha perseguido, se han quemado. Y ahora piensen en lo que dice Claudio, es verdad. Es verdad, yo creo que este es el tiempo de comprar libros físicos, ¿ya? Guardarlos y tenerlos, porque si todo, así como va pasando a lo digital, y de hecho hoy día la tecnología, entre comillas digo tecnología, permite hoy día que tú puedas recibir y descargar tu libro en la mente, ¿ya? Ya hay dispositivos para eso, ya existen, y ahora con estos chips que quieren implantar en el cerebro, pueden estar consultando mentalmente internet y descargando instantáneamente la información. Ya eso ya está. Y se va a masificar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? De que el mundo va a estar dividido entre los que quieren quedarse en la prehistoria y los que van a evolucionar. Entonces, imagínense, nuestros hijos van a competir con niños que tienen implantados chips en sus cabezas y prácticamente todos tienen todo Wikipedia en su cerebro. Claro. ¿Ya? O quizás existirá la Biblia material, pero modificada. Pero puede ser modificada. De hecho, ya en China la van a modificar. Van a sacar su propia versión de la Biblia. Yo no sé si ustedes en sus celulares han instalado el chat GPT, No, que es de inteligencia artificial. es inteligencia artificial, pues, y por ejemplo, tú lo que busques, si necesitas cualquier cosa, lo encuentras, pero es una base de datos tan grande que salen tantas cosas, pero por ejemplo Claro. hay cosas que no salen. Por Claro. ejemplo, si tú pones buscar Biblia BTX, no sale, y te hace referencia a la Reina Valera, Claro, y a ninguna otra. claro. Es como súper enfocado y dirigido en algunas cosas, pero puedes encontrar. De hecho, tú le preguntas a Alexa o a estos dispositivos de inteligencia artificial y le preguntas quién es Yeshua y dicen no Es el no nombre puedo que se le opinar, da, claro, Sí. o no puedo opinar al respecto de estas cuestiones, dice. O sea, como que no se mete en eso, pero de todo lo demás sí. De todo lo demás habla. Entonces,
obviamente esto apunta a una restricción y a un control de la información, porque la información es poder. Entonces, hay control de información que no van a permitir que circule. De hecho, imagínense, acá en Chile están legislando respecto a una comisión que, para la desinformación. Y eso es un pretexto simplemente para controlar la información y para que salga lo que ellos quieren que salga y lo que quieren que la gente haga o crea, pero no verdaderamente lo que es. Entonces, hoy día es tiempo para estudiar, para leerla, y la verdad es que, hermano, aunque, fíjense, aunque no podamos recordarla o memorizarla toda, eh, en este tiempo hemos estado estudiando la Torá, porque la Torá es la base de toda la escritura. Mandamiento. La Torá es la base de todos los demás, ¿cierto? Los salmos se inspiran en la Torá, Yeshua mismo cumple la Torá, ¿cierto? Los profetas reprenden por apartarse de la Torá. Entonces, finalmente, es la base de todo lo que se va a desarrollar hasta Apocalipsis, estas revelaciones. Entonces, igual es tiempo de ir preparándose, guardando, ¿cierto? Ahí vamos a esconder Biblias por todos lados, ¿cierto? Porque, claro, sí. Amén. Vamos a tener que ahí guardarlas, tenerlas y aprenderlas por sobre todo. Este tiempo para aprenderlas. Tenemos varios años para poder memorizarla y poder ponerla en práctica. ¿Ah? Porque todo el sistema es anti-Torá. Todo el sistema del mundo es anti-Torá. ¿Ya? Y por lo tanto va a ser súper difícil también, va a ser difícil guardar los mandamientos en medio de este siglo que estamos viviendo. O sea, imagínense, la semana pasada hablamos de la alimentación, ¿cierto? Kosher, de las leyes de kashrut, de la comida permitida, ¿cierto? En nuestra identidad como israelitas. Entonces, ¿qué pasa de que hoy día toda la comida está siendo intervenida? Toda está siendo intervenida, ¿ya? Entonces, hoy día no podemos llegar y comprar cualquier cosa, o sea, y cada vez más va a entrar contaminación con derivados de cerdo, con derivados de gusano, de insectos, que está, digamos, introduciéndose en los alimentos, en las harinas, en las pastas. Un trasplante de cerdo. Y hace unos años atrás, un corazón de cerdo también. Entonces eso es abominación para el templo del Ruach. Entonces es súper complejo el panorama porque obviamente todo va a apuntar a una crisis de alimentos para que sea cada vez más restringido lo que podamos consumir y eso poco que podamos consumir va a venir contaminado, va a venir con abominación. Climática también, que también es, creo yo, Claro. provoca de alguna Sí. manera los sembrados todos en aire. Y Claro. yo creo que la hambruna realmente viene ya. Sí, hermano, en eso es importante sí que estemos advertidos de las cosas que se vienen, no se viene para nada bueno, y eso no es para tener temor, sino para estar preparados, en la fe espiritual, física, mental, en todos los sentidos. Ya ahí se está hablando de la corriente del super niño, y la verdad es que lo único objetivo de eso es producir una escasez de alimentos, ¿ya? Probablemente todo lo que es Perú, que es un gran productor de alimentos, ya va a ser azotado, o con sequía o inundaciones se van a perder los cultivos, va a haber crisis de grano, crisis de arroz. Entonces, este tiempo, hermano, usted vaya comprando más, ¿ah? Vaya comprando harina, bueno, en este momento, claro, si podemos comprar semillas y todo eso, pero la idea, hermanos, es que se genere una crisis económica, o sea, alimentaria. Se tiene que generar una crisis alimentaria sí o sí porque tiene que esto ser traspasado a un control de los alimentos, ¿ya? De los alimentos. Eso también está en Apocalipsis. El costo del alimento, pum, se va a elevar de lo básico en costos enormes, ¿ya? Y esto obviamente está producido por el príncipe de este mundo, ¿ah? Que está tomando el control total y el monopolio también de la producción de alimentos en el mundo. Así que hay que estar claros con eso. Todas las noticias que se escuchan por ahí apuntan a lo mismo, así que tenemos que prepararnos. La sabiduría que tuvo Joseph, claro que sí.
Así es. No sé, hermanos, si alguien más quiere comentar, compartir algo respecto de lo que vimos hoy día. Ahí está Ricardo. Amén. Una consulta, Sí, donde un lugar para comprar el libro de la Torá, que sea algo bueno relacionado con lo que nosotros estamos viendo, con la casa de Israel. Consejo, ¿dónde podría ser? Acá en Antofagasta. eh, acá en Antofagasta, no, no hay. O sea, solamente las Biblias nomás, varias versiones y traducciones, pero lo ideal es que podamos conseguir una Torá hebreo-español, ¿ya? Por lo menos una Torá hebreo-español, ¿ya? No sé si Andrés, ¿tú tienes material? ¿Tienes? Yo sugiero que como comunidad busquen una Torah que les convenga a todos. Puede ser, no sé, una Torah de Met, una como algo así, puede ser. No lo escucho. Ah, ya, pero yo Ya, sugiero sí. como eso, y en comunidad busquen una Torah, los lugares más baratos va a ser Argentina por los cercanos que está, y se habla con Argentina y se mandan los textos. Claro. Sí, Pero todo tiene que ser mirado desde Argentina. claro. Yo acá les voy a repetir, ¿cierto? Claro, lo que podemos hacer. A ver, ahí sí. Ah, perfecto, ya. Miren, lo que podemos hacer, hermanos, que las personas que estén interesadas podríamos hacer encargar, ¿cierto? Un pedido de la Torá Emet, ¿ya? Yo también la tengo en PDF. O sea, si alguien la quiere imprimir, también puede ser, si no, conseguirla, ¿ya? A ver, voy a poner acá la cámara. ¿Mm? Ahí sí. Esta, ¿ven? Ahí sí. Esta es la Torah de Met, ¿ya? Yo la tengo en PDF, también se las puedo mandar en digital, también usted la puede conseguir. Esta es hebreo-español, ¿ya? Pero la verdad es que hay varias alternativas. A lo mejor de ahí podríamos organizarnos para los que quieran, podemos encargarla, como decía el hermano Andrea, a Argentina, a un lugar donde nos salga económica, ya, porque igual los precios están altos, están entre 80 a 100 mil pesos más o menos una, ¿ya? Entonces, a lo mejor si podemos ponernos de acuerdo y encargar una para varios, podemos hacer un pedido más o menos grande que nos salga más económico el envío y todo, ¿ya? Yo sé que varios la han conseguido, varios tienen ahí sus Torah, pero como le digo, hay varias alternativas con distintos comentarios, ¿cierto? Pero en general, en ese sentido, no hay mucha, o sea, no es que haya una mejor que otra. ¿Ah? Recuérdense que de todas maneras siempre es una traducción de la Torah. ¿Mm? Ahora, mientras más comentarios tenga desde el hebreo, obviamente va a ser mejor para poder complementar el estudio y el entendimiento. ¿Mm? Bien. ¿Alguien más, hermanos, que quiera comentar, compartir algo? Ahí, Ricardo. Raúl, por aquí. Sí, Muy más que bien. nada, leer el Evangelio de Juan 14:26, que dice, nos habla del Espíritu del Ruach. Dice, para el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que los he dicho. Entonces, acá Él nos habla del Ruach y la función que Él tiene. Y tiene dos funciones. En primer lugar, enseñarnos todas las cosas. O sea, Él nos va a enseñar la Torah, que es lo que estamos haciendo ahora, el proceso que estamos viviendo, de poder aprender la Torah para que ésta sea grabado en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿cierto? Como es la gran promesa del nuevo pacto. Y después dice que Él nos hará recordar. ¿Cuándo nos hará recordar? Cuando no la tengamos disponible. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es darle al estudio de la Torah, pero muy, muy disciplinadamente.
que se nos grabe. Por ejemplo, nuestros hermanos judíos, muchos de ellos son capaces de recitar la Torá, se la saben de memoria, porque partan desde niños chicos, estudiando, como me acuerdo que nos contaba el hermano Fuente Alba, que cuando estuvo allá en Israel veía cómo los niños estudiaban en el mismo metro, iban leyendo. Entonces nosotros tenemos un desafío también en eso, porque muchas veces gastamos tiempo en otra cosa. Gastamos tiempo en leer el diario, en cualquier otra cosa. Y veía, nuestro cerebro tiene como 100 terabytes de capacidad de almacenamiento, o sea, mucho más que cualquier computador o cualquier celular. Entonces, si nosotros somos disciplinados y comenzamos a llevar a la práctica, vamos a ser capaces también de poder almacenar la Torá en nuestro cerebro, de ahí nadie la va a sacar. Aunque nos quiten los libros, nos quiten los celulares, nos apaguen el internet, pero si hemos logrado ser disciplinados en el estudio de la Torá y llegar a ese nivel de recitarla, como Yeshua andaba, caminaba, él sacaba versículos, Hasatán le sacaba versículos, él le respondía con Deuteronomio, en ningún momento él sacó un rollo de la Torá y hoy se revisó los bolsillos a ver si traía algo para responder, sino que la tenía siempre grabada desde pequeño en su corazón. Entonces creo que ahí tenemos un desafío nosotros muy fuerte en este tiempo, que la Torá está saliendo por todos lados. Ahora que, bueno, yo no pude asistir el día presencial y me conecté y pude ver en internet, me llega la cantidad de avisos de comunidades que están transmitiendo en vivo mensajes de la Torá. O sea, estamos viviendo un tiempo como de abundancia de pan, como en el tiempo de José, donde hay mucha palabra, mucha Torá está siendo enseñada por todos los canales. Entonces tenemos ese desafío de poder almacenar, como José, almacenar ese grano, almacenar la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestro cerebro, que tiene la capacidad para almacenarlo. Como digo, 100 terabytes no es menor, son varios discos duros que podríamos comprar en el mercado. Y si nosotros hacemos ese ejemplo, como nuestros hermanos judíos, que muchos de ellos recitan la Torá como si nada, recitan todo el Tanaj, desde pequeños lo han enseñado, nosotros también podríamos hacerlo. Así que creo que por ahí también va el tema. Eso, Ruth. Sí, amén. Lo que tú dijiste, Ricardo, es muy cierto, porque si tenemos una mirada de los años de abundancia, de los 7 años de abundancia de Joseph, ¿cierto? Y lo relacionamos con el pan, ¿cierto? El trigo, el pan, es la palabra. O sea, en estos 7 años va a haber abundancia de palabra, pero en los otros 7 años vamos a vivir de esa palabra guardada. Y ahí podemos decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai. Amén. Entonces este tiempo igual es un tiempo espiritual de juntar palabra, aprenderla, guardarla, atesorarla, porque después simplemente vamos a tener que vivir por ella. El justo por fe vivirá. ¿Ah? Así que si es que tenemos ahí un problema entre todos vamos a tener que armarla. Entre todos vamos a tener que aportar ahí lo que está escrito. Amén. No sé si, hermanos, habrá algún otro comentario. Todos bienvenidos, todo aporte. ¿Alguien más aquí presente también que quiera aportar algo de esta porción? Ahí mandó Ricardo el versículo Juan 14, 26. ¿Ah? Dice, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará. Amén. Todo lo que Él nos ha dicho. Claro, yo creo que Él va a sacar a la memoria todo lo que hemos ido aprendiendo. ¿Lo acercamos un poquitito? Ah, ya. Acá. Andrea, aquí te pongo para que tengas. Uno, dos, tres, probando, ¿me escuchan? Uno, ok, a ver, ok, ¿me escuchan? Ah, súper. No, mi comentario de esta parachá me llama bastante la atención, ¿cierto? El inicio, Shoftrim, y pondrás jueces y policía. Vemos esas dos figuras, ¿cierto? Que levanta el santo bendito como un organismo, va a sonar con fuerza lo que va a hacer, pero como represor, entre comillas, porque el juez es el que va a levantar en este caso, ¿cierto?, la normativa, la ley, y casi toda la conversación veo que se ha centrado
en el adquirir el conocimiento y aprender. Y creo que una tarea bastante difícil, pero muy linda, porque todos los días estamos avanzando, ¿cierto? Leemos una aliada respectiva, son 7 aliadas, así que justo nos da para la semana. Y cuando leemos mandamientos, ¿cierto? Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y al final los jueces, ¿cómo lo aterrizan eso? Y lo aterrizan de la siguiente manera. Honrar al padre no es solamente un deseo amoroso de mi papá, está lindo, tan hermoso, porque eso lo hacen todos, hasta los gentiles dicen lo mismo. Pero ¿cómo lo aterrizamos? Y los sabios dicen, se separa en 3 cosas. Uno, el sostén económico. Si usted no le da dinero a su padre cuando está necesitado, estamos hablando, ¿cierto?, adulto ya que no se puede sostener o su pensión es muy baja, lo que sea. Si usted no le da dinero, usted no cumple, en este caso, esa misvá de honrar al padre. Segundo, se aterriza de obedecer. O sea, si su papá le dice tal cosa, usted debe obedecer. Y tercero, tiene que ver con la honra de no faltarle el respeto bajo ningún modo. Incluso se muestra un ejemplo que dice, estando una persona en una reunión delante de todos los trabajadores y llega el papá y lo reta, le lanza la oreja, el hijo tiene que tener la capacidad y la tolerancia de guardar silencio y no increparle, decirle, ¿qué te pasa, papá? No es que estoy trabajando y esto otro. Y ahí realmente cumplimos el mandamiento de honrar al padre y a la madre, o sea, cuando lo aterrizamos. Entonces, en esta paracha veo que están las figuras de los jueces que dejaron todas estas formas de cómo practicar el mandamiento más detalladamente, y después tenemos la figura de los policías, que son estas personas que si tú no cumples el mandamiento, te van a castigar. Y vemos, ¿cierto?, en la Torá, castigo físico. El castigo más básico, entre comillas, es como el azote, ¿cierto? 39 más 1 son los azotes si no cumple ciertos mandamientos. Ya si se ponen más malulo, la brujería, la hechicería, hablamos de otros tipos de penas, ¿cierto? Entre ellos la horca, el fuego, apiedrar, ¿cierto? La idolatría. Empezamos con pecados muy, muy potentes, muy fuertes, que son no aplicados en este caso por los jueces, sino por estos policías que fiscalizan y que hacen cumplir la ley. Dicho todo esto, me quedo con Isaías cuando dice, y levantaré jueces, ¿cierto?, en el porvenir, en el Olanabá, en el mundo venidero, que va a levantar en este caso jueces, ¿cierto?, y consejeros, pero desaparece, ¿cierto?, este rol del policía, del opresor, de esta persona que te está obligando. Y todos esperamos ese momento, cuando estemos con él y ya no tengamos esa presión de decir, chuta, si no cumplo me van a dar azote o me va a pasar tal cosa, porque lo vamos a tener cerca y desaparece, ¿cierto?, esa figura policial y al final solamente van a ver, en este caso, juez y consejero para que sigamos estudiando, sigamos comentando esta hermosa enseñanza que cada vez que la examinamos no tiene final, o sea, sale un versículo y qué pasa si pasa esto y si pasa esto otro, y otro versículo nos dice esto otro, y empezamos, ¿cierto?, a pensar y a recordar toda la historia, y cada vez cuando lo estudio como que me hace recordar otros libros y empezáis a seguir la secuencia, porque para mí el tema siempre me ha apasionado, ya que me estoy alargando mucho porque con esto termino, siempre me ha apasionado el tema político de autoridad, que veo que siempre en el hombre el gran tema, siempre el pelear el poder, porque después vemos, ¿cierto?, que termina en la época de David y tenemos reyes posteriores. Tenemos a Herodes, ¿cierto?, reyes gentiles, gente apuntada a dedo para que ocupe cargos sacerdotales, se empiezan a vender los cargos. Y son figuras que representan en ese momento un reinado y se le obedece y se le hace todo lo demás. Por lo mismo que vemos con el sumo sacerdote, que en ese momento sí está como figura de autoridad. Entonces por eso me llama mucho la atención. Así que resumiendo todo esto nomás, me quedo con ese porvenir en donde no va a haber necesario estos policías, estos castigos físicos, si no vamos a poder entender, así como nos gustaría que nuestros hijos entendieran a la primera, como, oye, no haga eso, y él como que me dijera, así, lo dejo hacer. Pero sé que vamos a llegar a ese nivel y creo que pasar por esta tierra con la imagen de nuestro maestro
es el camino, es como para cuando lleguemos no sea mucho más fácil y poder estar esos 1000 años. Ese sería el comentario. Gracias. Acá acá hay un versículo, Jeremías 31-34. A ver si lo leemos. Que un poco lo que comentaba Andrés, dice, y no enseñará más cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce a Adonai, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Adonai, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Amén. Entonces nos habla de que todos le vamos a conocer a Él. Ya no nos vamos a enseñar, porque le vamos a conocer a Él directamente. Amén. Así que hay una palabra también profética. No sé si, hermano, alguien más quiere comentar algo, hacer alguna pregunta. Raúl, por acá yo quería agregar también al tema de los jueces que recién hablaba el hermano Andrés. Creo que también es interesante, hoy en día hay mucha discusión en este regreso, los que venimos del mundo cristiano a la Torá. Generalmente no nos gusta mucho la tradición de Israel. Estamos ahí como que queremos la Torá nomás, pero no queremos la tradición de Israel porque la consideramos mandamientos de hombres. Entonces, generalmente se habla mucho, yo he escuchado a hartos maestros que respeto mucho, pero llegan a ese punto y dicen, no, eso no, porque es mandamiento de hombre, es la Torá oral. Pero, por ejemplo, el ejemplo que dio el hermano Andrés es cómo los jueces aterrizaban, la Torá justamente viene de esas discusiones. O sea, la Torá oral tiene como esa función de poder aterrizar a cómo lo aplicamos en lo práctico, porque claro, es decir, honra padre y madre, pero queda como muere en el aire. O sea, pero en la Torá oral lo que hacían los jueces, los shoftim de Israel, era traerlo a poner los pies en la tierra con el mandamiento y darle una aplicación. O sea, por eso hay que tener cuidado a veces con ese tipo de enseñanzas, como que no queremos nada porque todo es mandamiento de hombre, podemos estar cometiendo un error, que es justamente yendo en contra de esta paracha que eran los shoftim, los jueces que Dios puso al pueblo para aterrizar la Torah y darle una aplicación real a nuestra vida. Entonces, yo prefiero ser de lo que dice Pablo, analicemos todo y retengamos lo bueno. Que Pablo en ningún momento dijo, no, desechen todo porque todo está mal. No, o sea, en el momento de Yeshua, claro, había un tema de corrupción en muchos de los jueces de Israel, pero es como hoy en día decir, saquemos el Senado, porque son corruptos los políticos. No, el problema no es la institución del Senado, es la generación que en este momento está cruzando por el Senado, es que, la que quizás está corrompida, pero no así la institución. ¿Me entiendes? Yo creo que lo mismo hay que tener cuidado hoy en día, porque como digo, he visto muchos que están totalmente en contra de la tradición de Israel, de la Torá oral, pero si sacamos eso, tendríamos que empezar a discutir todo desde cero. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo desechando casi, no sé, 3500 años de aplicación, de sabiduría del pueblo de Israel? Así que más que nada eso, agregar a tener como esa consideración con lo que es tradición oral, analizar todo y retener lo bueno. Yo me quedo con eso que dice Pablo. Sí, correcto. Así es. Eso es lo que tenemos que aplicar, ¿cierto? En toda lo que podamos también ir aprendiendo, recibiendo, todo tiene que ser ahí filtrado y tiene que ser bien apegado a la Torá, o sea, a lo que tiene que ver con el ejercicio práctico de ella. ¿Mm? Muy bien. No sé, hermanos, ¿alguien más? Si no, para allá, ¿alguien más quiera comentar, preguntar algo? Parece que no. Estamos todos, ok, amén. Bien, acá, hermanos, ¿alguien? ¿No? No, sobre la paracha también. Se le olvidó la duda. Ya, ahí tenían una duda, pero se les olvidó. Ya, bien. A ver si se acuerdan, ahí la vamos a hacer. ¿Mm? Ujú. Ya, después la vamos a mandar ahí al grupo, ¿ah? Eso.
Bien, bien, hermanos. Raúl, ¿Sí? Raúl, solamente un segundito, ¿no? Pero le pido el permiso porque no es con respecto a la paracha lo que queríamos decirle con mi esposa, sino que decirle que todas las noches que nos estamos juntando por 40 días, ya son 38 que nos quedan nomás, vamos a ver a varios hermanos, vamos a invitar a varios hermanos para que ellos se hagan cargo de la reunión, bueno, con la siguiente pauta más o menos. Oración inicial por parte de los hermanos, después un salmo o una palabra que les llame la atención, un versículo, que sea todo sea de edificación para nosotros. Y después Raúl todos los días va a mandar unos mandamientos que los va a explicar, digamos, en forma breve. Y posteriormente, con respecto a esto o con respecto a ayudarnos con la santidad que estamos buscando nosotros, a designar ellos mismos a 3 hermanos de la reunión, que estén en la reunión, para que oremos por los temas que están mencionados anteriormente. Esa va a ser un poco la pauta. De fondo, Raúl va a poner una alabanza. Ahora, si tiene alguien una petición, se la dice a Raúl en forma previa, pero la idea es que ocupemos la mayor parte del tiempo orando, que es lo que necesitamos en estos 40 días, y saquemos el máximo provecho a estos días que el Padre permite para que busquemos lo que tanto anhelamos todos nosotros. Eso nomás, Raúl. Si hay alguna duda, por favor, me la dicen nomás. Eso es. Muchas gracias ahí a mi suegro, hermano Florentino, porque va a estar coordinando ahí, hermanos, con idealmente que todos podamos participar algún día, ¿ya? En la conexión que estamos teniendo todos los días a las 21 horas, ¿ya? 21 a 21:40 estamos orando, ¿cierto? 40 días de preparación también para Yom Kippur, ¿ya? Así que muchas gracias ahí también, y les pido todo su apoyo también para nuestro hermano Florentino y Evita, que van a estar ahí coordinando, ¿ya? Bien, eso, hermanos, hoy día vamos a conectarnos igual en la noche para seguir orando, y les voy a enviar la enseñanza de las anteriores también para que si las podemos revisar. Ahí hablamos de la primera aliyá, ¿cierto? Que estuvo la enseñanza respecto a eso. Así que vamos a orar. Tenemos algunas peticiones también de oración. Tenemos la recuperación de la operación de la hermana Rosita. Tenemos la recuperación también del hermano Luis, el esposo de Giglia, para que se recupere bien de sus piernas. ¿A quién más tenemos? Hermana Nancy también. Amén. Nuestra hermana Nancy también vamos a estar orando. Y no sé si hay alguien más. Sí, pastor, yo quisiera poner en oración también a mi hermana, porque también ya está pronta a entrar a una operación Ya. y queremos pedirle al Señor que bueno, salga todo bien con esta operación, que posiblemente ya le van a extirpar, eh, ¿cómo se llama? El tumor que tiene en el colon. Y, y específicamente por eso, para que le saquen todo lo que tenga malo ahí en el área, y que salga toda fortalecida de esta operación y que sirva de testimonio, porque ella también hemos conversado harto y sé que ella está orando mucho también y está cerrándose al Señor. Así es Amén. que eso, hermanos. Gracias. Amén. Vamos a levantarnos entonces una oración por nuestros hermanos también. Vamos a estar también orando por el papá de Jorge, ¿ya? Papá de Jorge también ahí por su situación de salud. Amén. Bien, bien, unámonos en oración, hermanos. Amén. Amén, Padre eterno, amado Elohim, tú eres altísimo, poderoso, soberano sobre todas las cosas. A ti damos la honra, la gloria y la alabanza. Padre, gracias por este tiempo que tú estableces para todo tu pueblo. Padre, este Shabbat, este lugar, Padre, donde tú nos hablas, donde estás ministrándonos, donde estás alimentándonos con tu palabra. Padre, gracias por la porción que recibimos hoy. Padre, sabemos que hay mucha sabiduría, Padre, que tú vas a estar hablando a nuestro corazón. Padre, porque es lo que estás ministrando en nuestra vida. Padre, porque todo lo que hablamos, pensamos, viene de nuestro corazón.
Padre, y queremos que nuestra vida sea llena de tu palabra, llena de tu Torá. Podamos aprender los mandamientos, podamos amar tu palabra, podamos ponerla en práctica cada día, podamos crecer, Padre, en comunión contigo y también con los demás. Padre, para que ese ejemplo, esa sabiduría en nosotros también pueda proyectar luz a los que están a nuestro alrededor, pueda traer bendición a los que están en nuestra casa, bendición sobre nuestros hijos, Padre, y sobre aquellos que todavía aún no te conocen. Padre, sabemos que tú eres el que va a estar obrando cuando nosotros actuamos en obediencia. Padre, no tenemos temor, Padre, no dudamos, Padre, de nada de lo que vendrá, porque sabemos que tú cumplirás tu palabra tal cual la has declarado. Tus profecías se van a cumplir. Padre, queremos nosotros estar en esa obediencia, guardando nuestra fe en Yeshua, guardando tus mandamientos, porque esa será nuestra protección, esa será nuestra garantía, Padre, de permanecer fieles a tus promesas, fieles a tu palabra, a la herencia, Padre, que tú has determinado para nosotros. Esperamos, Padre, con nuestros ojos puestos en Yeshua, Padre, quien nos guía a toda verdad, a toda justicia. Que el Ruach, Padre, pueda en nosotros hacer la obra cada día, cada semana, en cada porción, que podamos permanecer fieles, perseverando cada día, unánimes, Padre, apoyándonos los unos a los otros. Padre, y hoy ponemos delante de ti a todos los que están en situación de salud, a todos los que están enfermos, que este Shabbat venga sanidad para sus vidas. Padre, que la mano todopoderoso pueda estar sobre cada uno de ellos, sanando, restaurando toda enfermedad, toda dolencia, cubriendo nuestros cuerpos, nuestra alma, nuestro espíritu. Padre, guardándonos irreprensibles delante de ti. Padre, te pedimos que esa sanidad, esos milagros vengan sobre cada uno de tus hijos, sobre todo tu pueblo. Padre, tú nos estés guardando de todo ataque del enemigo. Padre, que por todos lados quiere derribarnos. Pero sabemos que tú eres más grande y todopoderoso, que tú pondrás tus pies sobre Hasatán y aplastarás, Señor, a la serpiente. Padre, por eso te pedimos que tus hijos sean guardados. Padre, cada uno donde quiera que esté, en sus hogares. Oramos por nuestra hermana Rosita, que se está recuperando de la operación. Padre, gracias a ti que todo salió bien, Padre, y esperamos en ella una recuperación total. Padre, también oramos por el papá de Jorge, te pedimos por su estado de salud, Padre, para que tu mano también sea sobre él, sobre su memoria, sobre su cuerpo, Padre, fortaleciendo su salud. Padre, oramos por nuestra hermana Berito, Verónica, hermana Jimenita. Padre, oramos, Padre, que tu mano sea guiando todas las cosas. Padre, en esta operación que ella tiene que realizarse. Padre, sabemos que tú eres el médico de los médicos. Padre, que sanas. Padre, que tratas toda enfermedad, que puedes curar cualquier cosa. Padre, y es por eso que te pedimos que tus manos estén sobre ellas, preparando, dirigiendo todas las cosas. Oramos por nuestra hermana Nancy también, por su recuperación, por su salud, para que sea fortalecida, Padre, en estos días, por el esposo de nuestra hermana Giglia, Luis también, de este accidente que tuvo, que afectó sus piernas. Padre, también sean restauradas, Señor, sus articulaciones. Padre, todo lo que ha sido afectado. Padre, y que tu mano esté sobre cada uno de nosotros, limpiándonos, santificándonos. Padre, sacando, Padre, toda contaminación de nuestra vida, toda toxina, Padre, todo aquello que quiera enfermarnos, que quiera debilitarnos. Padre, sé tú quien nos guarda, quien nos fortalece, quien nos levanta, Padre, y nos libra de todo mal. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y Padre, danos discernimiento en estos tiempos para estar entendido a través de tu palabra las cosas que vienen. Padre, preparándonos en todas las áreas, Padre, porque sabemos que tú vas a permitir, según tu palabra, muchas cosas que vendrán, pero sabemos que nada tocará a tus hijos, a los que están bajo la sombra del Omnipotente. Te alabamos, Padre, te bendecimos, a ti toda la gloria, toda la alabanza, en el nombre precioso de nuestro Mesías, Yeshua. Amén y amén. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ahí les saludamos, hermanos. Shabbat Shabbat shalom. shalom. Shabbat shalom. Chao, shalom, chao, chao. Abrazo. Saludos a todos. Shabbat shalom. Chao, Andrés. chao, 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 Carlito, David, A la noche. Mónica, chao, chao. Saludos. Chao. Chao a Como todos. dice la mamita. A la noche.
Aquí estamos anietados. Shalom, saludos a todos. Chao, chao. Bendiciones Eso. extra. Bien, Jorge. Chao, Jorge. Nancy, buena Shalom. Juanita. Chao, chao. Cuídense mucho. Buena Shalom. Juanita también, Chao, que se chao. recupere. Chao, Mati. Chao, Carolina. Chao, Fernando. Chao, chao. Faltó Gabriel. Chao, chao. Chao, Nos chao. vemos. Chao, Gaby. Nos vemos. Chao, Bendiciones, chao. Gaby. Rico verte, nos vemos. Cuídense, que tengan un lindo día. Nos vamos a la Chao, una. Gracias, chao. igualmente, cariño. Chao, Y a las Natita. 3. Chao, chao, hermano. A la una, a las dos y a las Chao. tres. Chao. Bye.